Factor Radio, y me da mucho gusto, como siempre, recibir a Daniel Barrera, que es director de Barrera México, con un tema que a mí me llama poderosamente la atención, y qué mejor que él lo pueda desarrollar con nosotros. Mi querido Daniel, qué gusto. Gracias, Polo, un gusto estar contigo, y aprovecho para felicitarte por este crecimiento que has tenido y expansión de Factor Radio y la familia que crece y crece cada día. Gracias a Dios crece, pero te voy a decir cuál es el tema, el ingrediente, si hablamos de un asunto multifactorial que tiene peso, que aquí no escondemos la nota, mi querido Daniel. A ver, hay problemas en este país, hay que decirlo. Todos los analistas, todos los comentaristas que tenemos, es un collar impresionante de expertos, cada quien en su cajón, en su materia, son gente que nos lo ha dicho y nos lo sigue diciendo Daniel, es uno de los pocos espacios en Puebla a donde se pueden decir las cosas como son. Y tú y yo, Daniel, lo platicamos en su momento, perdón, te voy a sacar a balcón, de por qué es importante que hoy un medio de comunicación camine contigo, Daniel, en tu realidad. Claro, al final es un poco el contexto de lo que está pasando, las cosas como son, con claridad, con un criterio y sobre todo una capacidad crítica, como decíamos la vez pasada, que genere esa verdad absoluta de las cosas, ¿no? Es el efecto del, yo le llamo, del espejo de Blancanieves, ¿no? O sea, que veas un medio de comunicación en donde te digan que todo está bien, que todo está color de rosa, lo que le pasa ahorita, perdón, ya me salí de contexto, lo que le está pasando ahorita al estado de Tamaulipas. ¿Sabe qué está pasando? Se lo voy a decir y lo comparto con Daniel. ¿Sabe qué pasa? Que caminan en color rosa las autoridades. ¿A qué me refiero? No toman ya en cuenta en materia de políticas públicas los problemas que hay con los grupos delincuenciales, con el narcotráfico. Ya no está en la agenda. Hágame usted el favor. O sea, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque uno de los ejes de gobierno, pues es tu seguridad personal, tu seguridad familiar. Ya no está. Comentan los analistas nacionales que es muy lamentable. O sea, ya crecieron tanto los enanos que ya no hay manera de controlar el tema. Y eso, hablando con un empresario exitoso como tú, Daniel, gracias, pues Polo, es altamente preocupante, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo el tejido social, el daño que está teniendo, el tipo de control y de gestión que se está teniendo en la ciudadanía, la tranquilidad de una comunidad y su día a día, pues es lo más preocupante, ¿no?, que estamos viendo, lamentablemente. Bueno, pues vamos a hablar de lo que tú manejas y manejas muy bien, Daniel, en Barrera México. La atención, a ver si está bien. Atracción y desarrollo de clientes. Así Una es, Polo. empresa que no logra atraer clientes no hace sentido, Daniel. Así es, y quise traer este tema hoy porque, pues, en lo que hacemos típicamente es muy común encontrar esta necesidad. Cualquier empresa, lo decíamos un poco la vez pasada, pues antes incluso que capital, necesita clientes. Y uno de los retos que viven los dueños de negocio es el crear precisamente esa capacidad de atraer clientes y sobre todo de desarrollarlos. Y aprovecho un poco para hacer el contexto también financiero. Sí. Lamentablemente, a veces el propio dueño no logra incluso medir el esfuerzo y el costo de adquisición de un cliente. ¿Y a qué me refiero con esto? A todo lo que se hace en el negocio de mano propia del dueño
o de su equipo para que un cliente decida formar parte de los servicios o del producto que vende esta empresa. A ver si escuché bien, ya te voy a interrumpir. ¿Hablaste de que esto tiene un costo? Claro, por supuesto, y le llamamos costo de adquisición porque al final todo lo que hacemos por atraer un cliente se debe medir, se debe cuantificar económicamente en términos de tiempo y en esfuerzo de la empresa. Y después viene el segundo punto de hoy, que es el desarrollo de un cliente, y eso le llamamos la vida útil. Es decir, en el buen sentido, un cliente, el esfuerzo de atraerlo tiene que ir directamente relacionado con el beneficio que ese cliente generará a la empresa. Es decir, no es lo mismo un cliente que lo traes con un esfuerzo en todos los sentidos que mencionaba y al mes quizás se fue. Entonces, lo que buscamos aquí es empezar a educar y entrenar y formar un dueño de negocio en cómo atrae clientes y después cómo hace que ese cliente se quede el tiempo necesario, mínimo establecido en la empresa para ser rentable. Y eso nos lleva a hablar de qué está haciendo la empresa para generar esa atracción. Un error que se comete mucho es que el dueño o el equipo de ventas pasa muchas horas, pasa mucho tiempo, llamadas, contactos, visitas, agenda llena, pero con pocos resultados. Entonces, lo primero que quiero dejar hoy claro es muy importante entender a nuestro cliente ideal. ¿A quién queremos como cliente? Sí. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa empresa? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué es lo que realmente está buscando? ¿Y cómo yo le puedo generar beneficios y soluciones? Entender a quién le hablamos y cuál es el tipo de mensaje. Porque hoy tú lo sabes muy bien, estás en estos medios. Lo que abunda allá afuera es información, canales de comunicación. El mercado está muy distraído. Captar la atención del mercado es muy complicado. El mercado está muy distraído. Tienes mucha razón, Daniel. Está lleno de información, está inundado de ofertas, de propuestas que definitivamente a veces incluso distraen y no permiten que la atención y el análisis de tu propuesta de valor se pueda entender. Entonces, lo primero que dejo aquí es entiende claramente a quién quieres como cliente y defínelo. Defínelo en características sociales, demográficas, etapa de vida, qué dolores tiene, qué es lo que necesita, cómo lo puedo ayudar. Oye, Daniel, a ver, se me ocurre, y bueno, creo que es válido preguntarte, cada día es más complejo el no solamente captar a un cliente, sino mantenerlo. Así es. Porque antes, bueno, pues tú abrías un negocio y decías, bueno, vamos por clientes, ya llegaron, bla, bla, bla. Hoy hay por lo que nos estás diciendo, hay toda una agenda de acciones, de herramientas, de temas que se tienen que ir cumplimentando. Me mandas el mensaje de una especie de FODA, ¿no? Así en donde es. tienes que ir viendo qué estás haciendo bien, qué le estás vendiendo a tu cliente, correcto, si el cliente también está recibiendo ese beneficio. Qué importante, Daniel. Claro, y aquí donde quiero llegar en este segundo bloque es, ya que logré ser capaz de atraer a un cliente, de que tome la decisión de estar conmigo, después viene la parte de retención y de cómo hago que el cliente, y eso lo estamos viendo muy fuerte actualmente. Pues a mí me parece que haciendo bien tu trabajo, ¿no? Haciendo bien tu trabajo y no dejando de ofrecer siempre beneficios y soluciones. Un cliente se va cuando deja de recibir eso, beneficios y soluciones. Y sobre todo, hoy la experiencia es algo que sucede mucho en los negocios. Yo puedo quizás incluso pagar lo mismo o menos que lo que tú me ofreces enfrente. Es decir, la competencia es tan voraz que hoy le tengo que apostar también a la experiencia de mi cliente, a la satisfacción, a la evaluación de lo que estoy haciendo. Un cliente debe ser escuchado, debe tener canales para expresarse, para comunicarse contigo y decir cómo se siente con lo que está recibiendo que le prometiste. Oye, esta sobresaturación es buena, Daniel. O sea, el hecho de que haya cualquier cantidad de competidores en tu ramo, ¿es bueno? Es bueno en el sentido de que nos exige ser mejores. Claro. Y al hablar Te de obliga. competencia, claro, te exige a ser claro en tu comunicación, a marcar claramente tus diferenciadores. Y por eso hace rato me refería a competencia, porque competencia verdadera es la que te sustituye. Esa es la verdadera competencia. Entonces, ¿la tarea cuál es, Polo?
¿qué estás haciendo para que sea más difícil sustituirte? Claro. Porque ese es donde realmente te diferencias y empiezas a entender claramente un mercado, que tu mensaje cada vez es más claro, que lo entienda, se siente más atraído, lo entiende claramente, y al final del día lo que quiero llegar aquí es la persecución y la convicción tienen una muy delgada línea, que es la que tienes que cruzar. A nadie le gusta que lo estén persiguiendo para venderle, a nadie le gusta que le estén llamando constantemente. No, bueno, es abrumador. Lo que nosotros es hacemos tóxico. lo que hacemos en Barrera México es construir una estrategia que permita lo contrario, que lo que logres es atraer, generando convicción, buscando ese canal y ese constante estar presente y mandando información que sea valiosa para que la persona se atraiga. Porque después está el precio, que ese es otro tema importante en el tema de hoy. El precio finalmente es la disposición a pagar lo que vales como negocio. El precio es a veces muy efímero, ¿no? Porque cuántas veces encuentras lo mismo parecido por un precio igual o menor. Y lo que tienes que crear es una comunicación que te diferencie al grado que la creación de valor sea tan buena que el precio quede en un término en el que la disposición es total a pagar lo que vales. Ahora, hablando de precios, mi querido Daniel, estoy hablando con Daniel Barrera, director general de Barrera México, que se dedica precisamente a esto, a la orientación, a poner los focos en donde hay problemas. Haga de cuenta que hay un virus o hay un bicho y hay que ir por él, hay que acabarlo, hay que extinguirlo para que esto pueda seguir caminando. En términos de precios, yo como emprendedor, como empresario, que estoy escuchando ahorita en Factor Radio, o primo de un empresario que está iniciando su negocio, la primera pregunta, casi te lo puedo asegurar, Daniel, es, híjole, a mí se me hace que es muy caro contratar a Daniel Barrera. Sí, mira, realmente hablando de precios y de inversiones, siempre hacemos un análisis de las capacidades y de la necesidad de la empresa en la ayuda y en la inversión necesaria para un programa. ¿Por qué lo digo? Porque siempre queremos hacer un traje a la medida. Por supuesto que tenemos bases muy claras e inversiones mínimas de un programa, pero lo que buscamos es que la empresa, dependiendo su tamaño, sus capacidades económicas, incluso hay un porcentaje que al final determinamos con el cliente prospecto en ese camino para que la inversión sea lo más viable y consistente posible. Es decir, lo que hacemos se recupera con creces. Hay una garantía incluso donde a más tardar en la semana 17 lo que yo hago se empieza a volver una recuperación de tu inversión. Y por supuesto que el crecimiento pues te vuelve parte de algo que es... ¿4 meses, Daniel? 4 meses. 4 meses. Lo logramos a veces en 3 incluso. He escuchado incluso. de manera recurrente que dicen, al año te vas a dar cuenta si es negocio o no. Nuestros típicos cortes son de 90 días, de 3 meses. Ok. Y para darte una idea, en ese plazo un programa alcanza su efectividad, un programa demuestra incluso el retorno de la inversión que la persona está teniendo. Y por supuesto, lo que buscamos es una relación de largo plazo. Hay gente que tiene polo con nosotros más de 4 años, por ejemplo. Qué bien. Pero buscamos que tu inversión sea eso. A eso iba yo, Daniel, para ir terminando con mi gratitud por tu confianza en Factor Radio y por caminar con nosotros. Y en este tema de caminar, o sea, tenemos que entender que la persona, la familia que está abriendo un negocio, tiene que caminar de la mano con ustedes durante un tiempo determinado. O sea, no es voy a la consulta, me dan la receta y tan tan. No, hay que entender que hay que caminar el camino, valga la expresión. Un programa típico va de 6 a 8 meses. Lo que siempre proponemos es inicia con un primer bloque de 2 meses como inicio del programa. Okay. Y lo que buscamos es invitarlos siempre a que hagan una valoración de potencial, como la llamamos. Es una manera de entender los retos más importantes que están viviendo, cuál es la situación del negocio, cómo es que hoy su dolor más fuerte es algo en lo que podemos ayudarlos y sobre todo darnos cuenta si esto es para ellos y es lo que necesitan. Esa valoración lo que hace es arrojar un puntaje donde encontramos las áreas de oportunidad más importantes en ese momento
y con base en eso hacemos una propuesta de trabajo como te lo menciono. Daniel Barrera y Barrera México solamente son contratados por empresas grandototas como Para Volkswagen, nada. como Aeroméxico, como... No, para nada. Incluso ayudamos a empresas muy jóvenes de reciente creación, empresas que lo que sí buscamos es que al menos tengan ya actividad en cuanto a cierta cartera de clientes. Los primeros pueden ser que tengan un punto de equilibrio claro, que estén ya teniendo una madurez financiera donde pues haya cierta rentabilidad y por supuesto lo ideal es que haya un equipo a cargo, porque trabajamos con el negocio y con las personas. Daniel, un gustazo tenerte en Factor Radio. Algo para terminar, por favor. Claro que sí, en términos del tema de hoy, que fue atracción Y desarrollo de clientes, decirles que no hay nadie más ocupado que quien no tiene interés en ti. A ver otra vez. No hay nadie más ocupado que quien no tiene interés en ti. Mira, pues siempre hay algo que aprender con Daniel Barrera. Daniel, que te vaya muy bien. Igualmente, Paul, un placer. Que sigan los éxitos. Es Daniel Barrera, ahí está la publicidad que aparece de manera permanente en la pantalla de Factor Radio y en nuestra página web para que usted pueda contratar los servicios. Yo sí les recomiendo algo. Cheque muy bien a quién va a contratar. Eso sí se lo recomiendo. O sea, que presenten sus cartas credenciales, porque el problema, ¿sabe cuál es también? Que luego nos vamos por lo barato y ya sabe lo que decía mi abuelita, lo barato sale caro. Voy a corte, no le cambie, regreso.